Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Creo que ahora sí ya estamos una mayoría. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a retomar el tema de avance y hay que hablar de dos aspectos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la parte de la clasificación del mantenimiento. Vamos a ver en realidad todos los tipos de mantenimientos que existen en la actualidad. Al margen de las filosofías que hayamos visto y de los tres mantenimientos base que hemos estado manejando, ¿no? Los tres mantenimientos base me refiero al mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, correctivo, preventivo y predictivo, ¿no? Al margen de las otras que eran las filosofías, la TPM, ¿no? El mantenimiento productivo total, el mantenimiento basado en el riesgo, mantenimiento basado en la confiabilidad. El basado en la confiabilidad, siendo un poquito recuerdo, habíamos mencionado de que era un mantenimiento muy importante porque tomaba en cuenta eh, la parte, bueno, es una tablita que se la conoce como análisis de modos de fallos y efectos, donde habíamos visto de que ayuda a ordenar de forma, bueno, tomando en cuenta un orden de importancia a los problemas que nosotros podamos tener para establecer las tareas de mantenimiento, ¿no? Entonces, me había quedado esto pendiente, ¿no? De la clasificación del mantenimiento. Vamos a ver qué otros tipos de mantenimientos más hay. Y también vamos a hablar de algo que es muy importante, que se lo conoce como mecanismos y modos de fallo. El mecanismo y modos de fallo es para que tengamos una herramienta complementaria a lo que habíamos visto en el análisis de modos de fallos y efectos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con esta parte de la clasificación del mantenimiento. Básicamente, dentro de la clasificación, tomamos en cuenta dos tipos de mantenimientos, ¿no? El planificado y el no planificado. Si bien el no planificado se lo conoce también como mantenimiento correctivo, el mantenimiento correctivo puede en algún momento llegar a ser planificado. ¿Qué quiere decir esto? Mantenimiento no planificado dentro del mantenimiento correctivo es de verdad no se lo ha tomado en cuenta y es un fallo que ha aparecido y que bueno va a incurrir posteriormente en que se haga algún tipo de reparación. Eh, en cambio, el mantenimiento correctivo planificado, que es el que estamos viendo aquí, el MC, es por eso que el MC aparece en no planificado y aparece también en planificado. Entonces, es planificado cuando yo conozco, sé que ese equipo va a fallar, pero prácticamente no interesa si falla. Este tipo de mantenimiento se lo puede aplicar, mantenimiento correctivo planificado, en equipos que tienen un bajo costo o que no interfieren en la producción, ¿no? Entonces, de esa manera, el cambio, intercambio, si se tiene que reparar, se lo hace y no afecta nada, ¿no? Entonces, hay equipos que sí se puede aplicar este tipo de mantenimiento. Tenemos el otro que es el mantenimiento de averías. El mantenimiento de avería es considerando que haya pasado eh, algún tipo de fallo bastante grande que posteriormente provoque de que nosotros tomemos más tiempo del necesario. Es como un grado más del mantenimiento correctivo. Es decir, el mantenimiento correctivo hemos esperado que falle, la falla no es pequeña, no es una falla grande. Mantenimiento de averías consiste en que esa falla grande puede ser reparada de forma rápida o puede ser reparada necesitando más tiempo, ¿no? Entonces, en un mantenimiento de averías te das cuenta que es de averías cuando sí requieres mucho tiempo para su reparación. Después tenemos el mantenimiento preventivo. El preventivo tiene dos divisiones, mantenimiento basado en el tiempo y mantenimiento basado en la condición. El mantenimiento basado en el tiempo nos habla de hacer el mantenimiento en función a la cantidad de horas de funcionamiento que tiene el equipo. Es por eso que si ustedes alguna vez han visto en industria, hay algunos tableros que tienen contadores de horas, ¿no? Contadores de horas de servicio de la máquina. Entonces, de acuerdo a eso uno planifica, ¿no? A ver,
ha pasado 1000 horas, 1500 horas, 2000 horas, 3000 horas de funcionamiento, y de esa manera podemos programar. Después de eso tenemos el tema de cantidades. Cantidades, también hay contadores, pero ya no contadores de horas, sino contadores de cantidad de producto terminado. Se me refiero a, no sé, tengo una embotelladora, estamos llenando botellas con agua, y para hacer el mantenimiento a la llenadora, a la embotelladora, yo necesito haber producido, no sé, tal vez un lote de 200.000 botellas, digamos, ¿no? Entonces, la otra forma de controlar es en base a la cantidad. El otro, que es el MBC, es mantenimiento basado en la condición. Prácticamente este es el que utiliza el mantenimiento predictivo, ¿no? Todo lo que es en base a diagnóstico. O sea, nosotros agarramos eh, distintos tipos de equipos, tipos de mantenimiento predictivo, para poder así ver el tema de eh, qué tipo de ensayo se va a realizar y qué tipo de variable, eso es, qué tipo de variable nosotros vamos a medir. Lo que pasa es que hay equipos que miden espesores, hay equipos que miden temperatura, y bueno, así hay distintos tipos de equipos, ¿ya? Entonces, el mantenimiento basado en la condición se basa en realizar diagnósticos utilizando equipos, ¿no? Hay equipos interesantes, ¿no? Hay equipos que van dirigidos al área mecánica, hay equipos que van dirigidos al área eléctrica. Entonces, hay distintos tipos de equipos, ¿ya? Después de eso, nosotros tenemos lo que se conoce como mantenimiento reactivo o correctivo. El mantenimiento reactivo correctivo, y bueno, lo que están viendo en la imagen, es lo que se conoce como el tarzán de mantenimiento. ¿Qué es lo que hace el tarzán de mantenimiento? Generalmente, cuando uno hace mantenimiento de una máquina, en realidad esta ya no debería fallar, ¿no? Pero depende mucho qué tipo de mantenimiento le estamos aplicando. O sea, si yo estoy consciente de que, por ejemplo, no dispongo de mucho tiempo para hacer el mantenimiento, entonces hago un mantenimiento paliativo. ¿Qué es el mantenimiento paliativo? Es un mantenimiento en el cual estamos como remendando la máquina, pero con el riesgo de que vuelva a fallar. La idea de esto es que la producción no pare, ¿no? Entonces la producción no tiene que parar. Después de eso, nosotros vemos el tema de ¿qué pasa si nosotros hemos hecho la reparación y no estamos conscientes de que vuelva a fallar? O sea, en teoría hemos hecho la reparación y no tendría que volver a fallar. Entonces nos vamos y resulta que vuelve a fallar. Ahí es donde aparece el tarzán de mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que los operarios adoran al tarzán de mantenimiento, porque este personaje eh, agarra y va a acudir a los operarios cada vez que estos tienen algún fallo en la máquina, ¿ya? Entonces, cada que falla la máquina, los operarios lo llaman y este va a realizar la reparación. El Tarzán de mantenimiento se siente orgulloso de eso, pero en realidad no debería, porque el personal operario no debería llamarlo a cada rato por fallas que no han sido previstas. Eso quiere decir que el personal de mantenimiento no está haciendo su trabajo, ¿ya? Entre ventajas, desventajas que nosotros tenemos del mantenimiento correctivo, una de las ventajas más grandes es el tema económico. Como esperamos a que falle el equipo y después de eso recién le hacemos mantenimiento, o si es necesario lo cambiamos, el costo de mantenimiento es más bajo porque no ocupamos personal y no tenemos que estar comprando repuestos a cada rato. El inconveniente es que puede ocurrir una avería. Que es una avería? Cuando esperamos a que falle el equipo, quiere decir que hay un tiempo antes de que falle que ya estaba trabajando mal. ¿Por qué? Porque no se le está haciendo el mantenimiento. Entonces, el fallo puede incurrir posteriormente en una avería, o sea, en un mantenimiento que dure más del tiempo previsto de mantenimiento, ¿no? Lo otro podría ser como esperamos a que falla y recién compramos el equipo para poder hacer el intercambio, puede ser que no lo encontremos a disposición. Por eso hay algunos cuidados que se toman en cuenta cuando uno aplica el mantenimiento correctivo. Uno de ellos es la disponibilidad de insumos. Dos, es el costo del equipo, no tiene que ser elevado. Y otro, como les había comentado, no tiene que influir en la producción.
¿sí? Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hemos visto entonces una clasificación bastante general de los tipos de mantenimiento. No sé si alguien tiene una pregunta o una consulta hasta aquí. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es el mantenimiento proactivo. El mantenimiento proactivo es el más importante porque este engloba todos los tipos de mantenimiento que hemos visto hasta ahora e incluso la TPM, ¿no? Esa filosofía japonesa que hemos visto que tiene como 7 pilares, toma en cuenta el mantenimiento proactivo. Entonces el mantenimiento proactivo en realidad es lo que nos permite hacer la gestión de mantenimiento. Es uno de los más importantes, ¿ya? Eh, Dentro de este mantenimiento tenemos el preventivo, como en algún momento habíamos mencionado. Generalmente el preventivo consiste en poder tomar en cuenta, no sé, compra de insumos. ¿Por qué? Porque estos se cambian antes de que falle, ¿no? Cambio de piezas, ajuste, eh, revisiones periódicas, ¿no? El mantenimiento preventivo es eso. Y bueno, como hablamos de intercambio de piezas, ajuste, en algunos casos relubricación, en algunos casos hablamos de que también no estamos tomando en cuenta de que los equipos pueden llegar a fallar de forma, o sea, ni siquiera fallar, o sea, los podemos llegar a extraer, mejor dicho, sin que estos estén en mal estado, ¿no? O sea, entonces no les dejamos cumplir su ciclo de vida útil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un lote pequeño de equipos, no pasa nada, pero si el lote es más grande, entonces sí, efectivamente tenemos un problema porque el costo para la empresa es bastante elevado. Y esto se debe a que estamos botando en algunos casos equipos que todavía no están en condición de fallo, ¿no? Es por eso que dice acá no aprovecha la vida útil completa del equipo, entonces eso aumenta el gasto, ¿no? Ahora hay otra desventaja también que es bastante grande. El mantenimiento preventivo utiliza los contadores, ¿no? Como ser por el tema de la cantidad de horas trabajadas, el tema de la cantidad de productos. Entonces, nosotros podemos llegar a disminuir la cantidad de tiempo de disponibilidad de la máquina. ¿Por qué? Porque al hacer el mantenimiento no se puede hacer con la máquina trabajando. Entonces, ahí tenemos un par de problemas, ¿no? Después de eso viene el mantenimiento predictivo. Entonces, en el mantenimiento predictivo, lo que nosotros hacemos es corregir ese problema que tiene el mantenimiento preventivo, tomando en cuenta de que básicamente con el predictivo nosotros establecemos un cronograma, pero en base al estado. Entonces, verificamos si el estado está bien del equipo, entonces le alargamos un poco más el tiempo de mantenimiento, ¿no? Entonces, el predictivo ayuda mucho a determinar el tema de el tiempo, ¿no? Tener el tiempo exacto para realizar el mantenimiento. La desventaja más grande es que requiere personal calificado y el personal calificado es o tiene un costo bastante elevado de inversión para la empresa, porque el personal calificado generalmente es certificado en el manejo de algún equipo. Por otra parte, tienen que contar con el equipo también. Entonces, viene el costo de mano de obra especializada y lo otro que vendría a ser el costo del equipo, que es también bastante elevado para poder realizar este diagnóstico. El predictivo consiste básicamente en un monitoreo. Constantemente se tiene que monitorear el equipo para poder hacerle el mantenimiento. Entonces, hay distintos tipos de ensayos, como les estaba comentando, ¿no? Lo que está haciendo, por ejemplo, acá, en la primera imagen, está haciendo un análisis de ultrasonido. Entonces, tiene un palpador, el palpador va a tener contacto con, perdón, no es ultrasonido, es vibrodiagnóstico. Entonces, tiene un equipo que es un palpador, la máquina va a comenzar a funcionar, esa es otra característica del mantenimiento predictivo, que se realiza con la máquina en funcionamiento. Entonces va a comenzar a generar espectros. Los espectros son como una especie de señales gráficas tipo ondas
que nos ayudan a determinar el tipo de fallo, ¿no? Nos ayuda a determinar la magnitud del fallo y es más, se podría detectar en dónde se encuentra el fallo, ¿ya? Entonces, el vibrodiagnóstico es un mantenimiento predictivo bastante útil, más que todo cuando hablamos de equipos mecánicos. El otro equipo que están viendo a la derecha es un medidor de viscosidad, es un viscosímetro. El equipo de vibrodiagnóstico que hace un momento les hablé, miren, generalmente eh, las empresas no lo tienen porque es muy caro, ¿no? Como les había comentado. En cambio, el viscosímetro, este equipo de acá, no es tan caro, entonces este sí lo tienen muchas empresas y es importante que lo tengan porque colocamos la muestra acá. No necesitas mucha capacitación para poder utilizar este equipo y después de eso verificamos la viscosidad que tiene, ¿no? Entonces este equipo lo tienen generalmente en las industrias porque no es caro y no es difícil de usar y trabaja como el kit de grasas que hemos manejado en el instituto la anterior clase. Se viene y se y de esa manera se puede comparar la viscosidad, ¿ya? Después de eso tenemos esto de acá, que es este de acá sí es un análisis de ultrasonido, ¿no? Entonces el análisis de ultrasonido ayuda a detectar como una especie de ecos en donde se generan también espectros y de acuerdo a eso se hace una lectura. Este es un alineador, estamos viendo un alineador de ejes, que bueno, el proceso de alineado viene de varias formas. Existe el método convencional, que es a través de un bloque patrón, el otro que es a través de láser, como estamos viendo aquí, y el otro que es a través de relojes comparadores, los que ustedes tal vez en algún momento han usado en metrología, bastante parecido. Y este otro de acá es un espectrómetro que permite analizar los ppm, las partes por millón de partículas de impureza que puedan tener en el aceite. Entonces detecta la concentración y el tipo de partícula. Estos equipos espectrómetros normalmente no los tienen para análisis de aceites, ¿no? Pero en nuestro medio hay una empresa, por ejemplo, no sé si conocen a los de Finincat. Esta empresa realiza el servicio de espectrometría, o sea, van, hacen el muestreo, toman la muestra y después de eso analizan con su equipo, ¿sí? Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Entonces, el mantenimiento predictivo se puede aplicar a máquinas rotativas, motores eléctricos, equipos estáticos y a la parte de instrumentación. Máquinas rotativas, motores y en realidad cualquier tipo de máquina, ¿no? La mayoría de los equipos, máquinas en industria son rotativos, bandas transportadoras, desgranadoras, trituradoras, todas las doras. En realidad casi todas las máquinas en industria utilizan motores, ¿no? Entonces, maquinarias rotativas están sujetas a mantenimiento predictivo. Motores eléctricos. Equipos estáticos, ¿a qué se refiere equipos estáticos? Los equipos estáticos eh, podría ser, por ejemplo, el tema de control de soldadura de responsabilidad. La soldadura es estática, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace el control de soldadura de responsabilidad, tiene tres etapas. La primera etapa es el antes, se hace una inspección, se verifica y después de eso se da el permiso para que puedan realizar la soldadura. Después de eso viene el mediante, para controlar si es soldadura de responsabilidad, estamos hablando de chapas de más de 6 milímetros. Entonces, hay cordón de raíz, hay soldadura de relleno y soldadura de acabado. De esa manera, uno puede agarrar y verificar por etapas. Se ha realizado el cordón de raíz, se verifica, se ha realizado el cordón de relleno, se verifica, y después de eso se hace el cordón de acabado, ¿no? Y después de eso se verifica. Entonces, ese es el mediante. El después ya es controlar, y hay equipos para eso, si no hay porosidades, si al momento de soldar, por ejemplo, en el interior
haya quedado algún pedazo de escoria, se haya hecho mala limpieza y haya quedado un pedazo de escoria. Ese punto de escoria es un punto donde no existe fusión del metal. Entonces, cuando las piezas están sometidas a cargas, por ahí podría empezar una fisura y producir posteriormente una fractura. ¿Ya? Entonces, en equipos estáticos, de repente a mí se me ocurre ahorita esto de el uso de herramientas para realizar la medición antes, durante y después del proceso de soldadura. De instrumentación se refiere a todo lo que son equipos de calibración. Hay calibración de equipos de temperatura, hay calibración de equipos de presión, y bueno, sí, hay distintos tipos, ¿no? Dentro del mantenimiento preventivo se maneja tres niveles, ¿no? En algún momento les había comentado de que cuando estamos haciendo el ensayo de grasas, la parte visual, la parte olfativa, el tacto, son importantes para hacer el mantenimiento, ¿no? En realidad es lo primero que hacemos. Y miren, el mantenimiento preventivo había sabido tomar eso como base, ¿no? El nivel 1 del mantenimiento preventivo hace de que el personal utilice su audición, use su olfato, su tacto y su vista, ¿no? Eh, Después de eso tenemos el nivel 2. El nivel 2 son ya equipos de medición, manómetros, medidores de temperatura, medidores de corriente, indicadores de nivel, ¿no? Entonces, el nivel 2 es para que nosotros tengamos ese tipo de objetos que también son de medición y que nos ayude a determinar, por ejemplo, en el caso de que hay una sobrepresión, qué estará pasando mal en la máquina, digamos, ¿no? Y los medidores generalmente tienen su rango tomando en cuenta blanco. Bueno, en este caso no es así, pero muchos de los equipos vienen generalmente con un rango blanco y un rango rojo. Rango blanco quiere decir estable, rango rojo quiere decir crítico, ¿no? Y el nivel 3, que en realidad es el que utiliza estos equipos de mantenimiento predictivo. Vibrodiagnóstico, como les había comentado en algún momento, que ayuda a medir las vibraciones de la máquina y a través de eso se detecta la magnitud y el tipo de fallo. El ultrasonido, que básicamente hace lo mismo, pero tomando en cuenta espesores, ¿sí? El ultrasonido usa más lo que son espesores. La termografía trabaja de la siguiente manera. La termografía industrial sirve para detectar en hornos excesos de temperatura, en máquinas rotativas que tengan rodamientos. Si el rodamiento está calentando, la termografía va a detectar. Si tenemos algún problema en tableros eléctricos, mala conexión. La mala conexión generalmente genera como el chisporroteo que produce incrementos de temperatura en el equipo, ¿no? Entonces la termografía puede llegar a detectar eso. Fallas en rodamientos, mantenimiento de hornos, y bueno, tiene varias aplicaciones. Incluso en yacimientos, generalmente utilizan para el horno de refinación. El horno de refinación, una vez realizado el proceso de refinación, emite gases que ya no se pueden aprovechar. Entonces esos gases, si se los manda directamente hacia un espacio abierto, son gases tóxicos. Entonces lo que se hace es quemarlos. Por lo tanto, en el horno, en la parte de arriba, que es como una chimenea, generalmente tienen una llama, ¿no? En algunos casos, porque depende de qué gas estamos nosotros quemando. Entonces hay otros gases que, por ejemplo, se está quemando, pero no presentan ningún color de llama. Entonces pareciese que no está prendido el horno, ¿no? Entonces ahí es donde entran las cámaras termográficas, en donde pueden detectar, ¿no?, que la llama esté prendida. Entonces, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta antes de entrar a los equipos de mantenimiento predictivo. ¿Ya? Entonces, por una parte tenemos, bueno, del espectrómetro ya habíamos hablado en algún momento. Es el equipo que nos permite detectar las impurezas del aceite. Este es un sensor medidor de vibraciones que nos ayuda a generar estos espectros que están viendo acá. Entonces, cada uno de estos espectros trabaja con una frecuencia. En realidad,
Al medir este equipo la vibración, está midiendo en realidad a través de las frecuencias. Cada una de esos picos que ven ahí tiene una frecuencia diferente. Entonces, gracias a eso yo comienzo a comparar, ¿no? A dónde se encuentra el error y dependiendo del tamaño del espectro, qué magnitud de fallo tiene. La interpretación, así como les digo, se escucha bastante sencillo, pero en realidad no es tanto. Para esta parte se tiene que aprender un poquito de cálculo 1, cálculo 2 porque lleva la parte de diferenciales, cálculo 3 por la parte de análisis numérico porque salen ecuaciones bastante complejas y finalmente lo que se conoce como transformadas integrales, que es en donde aparecen ecuaciones justamente para ver lo que se conoce como controlabilidad. Y es ahí donde entra estos espectros, ¿no? Estos que estamos viendo acá. Entonces el manejo de este equipo no es tan sencillo, ¿no? Y el equipo mismo es bastante carito, ¿sí? Entonces tenemos el tema de mantenimiento de vibraciones, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado un poco de esto. Después teníamos el tema de cámara termográfica. Lo que hace la cámara termográfica mide diferenciales de temperatura. ¿Qué es un diferencial de temperatura? La temperatura ambiente versus la temperatura de los objetos dentro del ambiente. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, del lado derecho es una fotografía de cámara termográfica, ¿no? En donde a ojo de buen cubero vemos tres fusibles verdes, los otros están completamente fríos y hay uno que tiene un punto de conexión bastante rojo, ¿no? Con un rojo bastante intenso, entonces eso quiere decir que tiene una variación de temperatura. Podría ser que ese rojo incluso represente condiciones normales de trabajo, por eso es que se debe analizar el resultado. ¿Por qué condiciones nominales de trabajo? Les había dicho, esto se escala. La cámara termográfica en base a un diferencial va a escalar el máximo y el mínimo de temperatura de ese ambiente. Entonces puede que ese fusible, este equipo de acá que lo estamos viendo con rojo, en realidad no tenga ningún problema, pero sí tenga una temperatura elevada, digamos, ¿no? Pero sea una temperatura nominal de trabajo para ese fusible. Entonces es dependiendo, ¿no? Por ahí tenemos un ambiente donde estamos a, no sé, entre 8 y 15 grados y hay un objeto que tiene 16 grados, inmediatamente la cámara nos va a mostrar algo así, ¿no? Pero esos 16 grados no precisamente es caliente, es más, es frío, ¿no? Yo les pregunto acá, esto es la caja de fusibles, miren cómo están conexionados, y este de acá es el del diseño. Entonces, ¿por qué estará este puntito de, de unión, de fijación del cable? ¿Por qué estará rojo? ¿Qué opinan ustedes? De la temperatura, Inge. Sí, Erwin, exactamente la temperatura. O sea, ese rojo quiere decir porque hay un incremento de temperatura, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en ese punto? Porque si ustedes se fijan, el resto no está así, ¿no? Estos están en temperatura normal, estos verdes tienen un incremento de temperatura, pero no muy elevado. Este está rojo. Entonces, El fusible no se ha roto o cumplió su función. eh, si se hubiera roto, la detección hubiera sido otra, porque si se hubiera roto, hubiera reventado y el equipo hubiera detectado inmediatamente su corte, ¿no? Pero no es el caso, o sea, miren, esto está transmitiendo ese incremento de temperatura de alguna manera acá. Este no tiene contacto con estos de acá, este tiene con este y este tiene con otro, ¿no? Entonces, este de acá les está afectando un poco acá, pero no al resto. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Porque está en un estado anormal de lo que debería estar. Eh, claro, es un estado de alerta incluso, ¿no? Pero me refiero a lo siguiente, No está funcionando como debe ser. no está funcionando como debería ser. En realidad se está sobrecargando, pero ¿por qué se está sobrecargando? ¿Qué pasa si, no sé si alguna vez les ha pasado en un tomacorriente ya con algún tipo de desgaste, ustedes quieren enchufar algo y produce una especie de chispeo, ¿no?
No sé si alguna vez les ha pasado. Miren, lo que sucede acá, por ejemplo, es cuando no tiene un buen ajuste, se producen lo que se conocen como microarcos. ¿Qué son los microarcos? Son pequeños arcos eléctricos como los que ustedes ven al momento de soldar. O sea, no necesitamos tener contacto directo con el metal, sino estar a una distancia determinada. Entonces, cuando existe mucho ajuste, hay un incremento de esos arcos, ¿no? Entonces, ese arco, o bueno, a ver, esto sí lo conocen. Cualquier arco eléctrico de soldadura, ¿qué producen las piezas que estamos soldando? Temperatura y que Eso. Los arcos eléctricos producen temperaturas. Entonces, en este caso, los equipos al no estar ajustados producen esos arcos, por lo tanto hay una sobrecarga. Entonces el equipo va a comenzar a calentar, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que pasa. Esto es una referencia, pero como les había dicho, o sea, el rojo no quiere decir siempre malo, por ahí puede ser una condición normal de trabajo. Lo que pasa es que el equipo agarra y selecciona en base a la temperatura más alta o más baja, a la temperatura que tenga el ambiente, establece sus temperaturas. Después de eso tenemos el análisis de aceite a través del espectrómetro, lo habíamos mencionado. Tenemos el ultrasonido que les había dicho genera ecos, miren aquí estamos viendo los ecos, pero en este caso estos ecos ayudan a medir lo que son espesores. Y la medida puede ser longitudinal o transversal. Esa es la diferencia, longitudinal y transversal. Entonces es como una especie de murciélago. El eco del murciélago va, rebota y le llega en la cara al murciélago y de esa manera detecta distancias. El equipo está haciendo algo parecido. Genera vibraciones que son de ida y vuelta y de esa manera va recolectando información de espesores. En soldadura, ¿por qué es importante ver espesores? Porque puede ser que haya mucho adelgazamiento en el punto de soldadura. Entonces, eso podría llegar a debilitar la estructura, ¿no? Después tenemos la radiografía industrial, que no sé si alguna vez les han sacado radiografía en su cuerpo, tiene el mismo principio. Solo que, bueno, en este tipo de casos se utiliza dos tipos de rayos, se utilizan rayos X y rayos gamma. Entonces, bueno, esto como comentario, ¿no? Eh, Ustedes dirán, ¿por qué los rayos gamma se siguen utilizando si sabemos que produce cáncer, ¿no? Lo que pasa es que sí, evidentemente tiene algunas ventajas que los rayos X no tienen. ¿Cuál es esa ventaja? Que el rayo gamma en equipos portátiles que usan batería, si la batería se está agotando, eh, este equipo permite seguir sacando las placas radiográficas con la misma calidad de imagen. Entonces, en algunos casos, por el tema de tiempo, les favorece tener una máquina de radiografía industrial, pero con rayos X, ¿no? Entonces, los rayos gamma hay que tener muchos cuidados aparte, ¿no? Uno de ellos es que, como producen cáncer, el equipo de protección personal que tiene que tener el que está manejando la cámara radiográfica es un equipo especial, es una indumentaria especial. La misma cámara está en un cajón que es de plomo, ¿no? Para el aislamiento de la radiación. Entonces, en eso consiste. Ahora, la relación que estamos viendo acá es cómo interpretamos nosotros la imagen, la figura de una placa radiográfica. El lado más oscuro generalmente es el más denso, donde se encuentra, así como que no sé si alguna vez le sacaron radiografía a algún hueso, la parte de los músculos, el resto, a diferencia de los huesos, generalmente tienen un color oscuro, ¿no? En cambio el resto tiene un color un poquito más claro. Después de eso tenemos lo que es el ensayo de líquidos penetrantes. Entonces, para el ensayo de líquidos penetrantes eh, está normado por esta norma que es la ACTM, que ayuda a establecer tiempos, ayuda a establecer muchos valores, digamos, para el uso de estos líquidos, ¿no? Entonces, generalmente vienen tres. De marcas hay un montón. Hay los de Tritec, que es una línea
Es una línea argentina que son equipos bastante baratos, no muy precisos, pero sí son muy baratos, en donde el kit que consta de tres aerosoles, el limpiador, el líquido penetrante y el revelador, cuesta alrededor de 250 bolivianos, ¿no? Los tres. En cambio, en la línea Magnaflux, que es una línea norteamericana, estos mismos equipos, cada aerosol tiene un costo de más o menos $150, pero es mucho más preciso, es mucho más rápido, ¿no? Entonces, hay varios equipos y la diferencia es abismal, ¿no? En cuanto a precios. Dentro del proceso de trabajo para los líquidos penetrantes, lo primero que hacemos es la limpieza. Luego de eso aplicamos el líquido penetrante, dejamos que penetre por un tiempo determinado. Después de eso limpiamos y luego de eso aplicamos el revelador para que nos salte, nos bote cuáles han sido los defectos, ¿no? Las limitaciones de este tipo de ensayo es que básicamente solo se puede aplicar para superficies, ¿no? Para capas internas o medias no se puede. Muy bien, chicos, hasta acá, ya para terminar, ya con esto estamos terminando con lo de los líquidos penetrantes. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, desean que les repita algo tal vez. Todo está claro, Inge. Ya, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a quedar hasta acá ya lo voy a parar el videito.